Buenas tardes chicos, ¿cómo les va? ¿Me pueden escuchar? Sí, escucho. Bien, perfecto. Se ¿Cómo escucha, se están? escucha. Bueno, hoy vamos a seguir avanzando sobre el tema de algoritmos, principalmente donde nos hemos quedado en la clase anterior, ¿sí? El día jueves. Hoy yo doy por finalizado este tema, lo que es teoría de algoritmos, teoría formal, podríamos decirle. Por eso necesito que presten atención, ¿sí? Nosotros ya vimos en principio que era un algoritmo, ¿sí? Cuál era una serie de pasos ordenados, secuenciados, finitos, que estaba definido, ¿sí? En el cual nos servían para desarrollar una serie de pasos de instrucción que nosotros vamos a dar a la máquina, ¿sí? Para que siga, para que se comporte de una determinada manera. Así vamos a empezar a llamar ahora. Porque cuando nosotros hablamos de instrucciones, es para que un determinado objeto, una determinada persona, si lo queremos ver del ámbito general, se comporte o haga algo de una determinada forma. ¿Sí? Bueno, de esa determinada forma, a medida que nosotros vamos desarrollando nuestros algoritmos, vamos a ir diciéndole qué hacer a la computadora. ¿Sí? ¿Se entiende? Bien. Eh, bien. Vamos a pasar a donde nos hemos quedado la última clase. ¿Sí? Ya vimos lo que eran los tipos de algoritmos que nosotros tenemos y ya dimos ejemplos bastante claros de cada uno, tanto del cualitativo como del cuantitativo, ¿verdad? Bueno, cuando nosotros vamos a abordar el trabajo práctico, ¿no? Bueno, nos vamos a encontrar mayormente para resolver algoritmos de tipo cuantitativo, porque vamos a involucrar mucho la matemática. Principalmente porque es como que la matemática nos da pie y nos da lugar a desarrollar el pensamiento lógico, ¿sí? A resolver problemas, principalmente, ¿sí? Como que nos ayuda a razonar un poquitito más. Y bueno, eso nos va a servir siempre para futuro, para cuando vayamos a abordar temas mucho más complejos del área que nos compete, del área de informática. Vimos también la representación de algoritmos, los diagramas de flujo, los símbolos que lo componen, ¿sí? Esos símbolos también lo podríamos llamar componente, porque cada componente cumple una determinada función, ¿sí? Y en lo que nosotros nos vamos a centrar principalmente en lo que es la materia, por lo menos en lo que compete esta primera mitad del año, vamos a pasar a ver lo que son los diagramas de bloque, ¿sí? Este diagrama de bloque es lo que nosotros vamos a ocupar para resolver problemas, ¿sí? Utilizando los algoritmos formales. Si nosotros entendemos, después, a medida que vaya pasando el tiempo, aprendemos a manejar diagramas de bloque, cuando tengamos que pasar a lo que es el lenguaje de programación, que en este caso es C++, no vamos a tener tantas complicaciones, ¿sí? Porque nosotros tenemos que comprender principalmente ciertos bloques, que después esos ciertos bloques les vamos a asignar un nombre, ¿sí? Vimos lo que era pseudocódigo, lo que era el tema de programación estructurada, donde nosotros nos vamos a basar, ¿sí? Vamos a empezar a armar estructuras de algoritmos utilizando mini estructuras que van a estar incorporadas, ¿sí? En nuestro paso a paso. En este caso, la secuencial, ¿sí? La selectiva o alternativa, ¿sí? La que nosotros conocemos como sí, el sí entonces, ¿sí? Sabemos que tenemos lo que son las alternativas simples y las alternativas dobles. Y cuando hablamos de simple, solamente se van a ejecutar tareas por el lado del sí en este caso. ¿Sí? Fíjense que no tienen tareas del lado del no. Solamente por eso se llama simple, porque se van a ejecutar un solo grupo de tareas. ¿Sí? Y después, bueno, lo que más vamos a utilizar, lo que más se utiliza en programación son las estructuras repetitivas. Es muy raro el caso en el cual nosotros vamos a encontrar eh, que no se utilicen este tipo de estructuras, ¿sí? Yo creo que los ciclos los tenemos que incorporar bastante bien a nuestra mente y sepamos que vamos a utilizar ciclos en todo momento,
en lo que es el área de programación. ¿Sí? El área de programación siempre hay que repetir tareas, nada es algo simple, no hay nada que se ejecute una sola vez, sino van a haber tareas que van a necesitar su cierta repetición, ¿sí? Para poder obtener resultados más concretos. ¿Sí? Por ejemplo, en este caso, como veníamos viendo, lo que era obtener lo que es lo que son los dígitos del número. Nosotros sabemos que para obtener los dígitos del número tenemos que ir dividiéndolo de forma alternada hasta que nuestro cociente no se pueda dividir más. Bueno, entonces fíjense que es una tarea que la vamos a tener que repetir siempre para obtener los dígitos. ¿Sí? Lo mismo que cuando nosotros vamos a llenar, por ejemplo, lo que es un formulario en la web, siempre tenemos tareas que repetir. ¿Sí? Bueno, pero ese es otro caso que lo vamos a ir viendo a medida que transcurra la materia, pero nos centremos primero en lo que son los algoritmos. Como ya les dije, empecemos a elaborar algoritmos que a través de los mismos nos va a permitir después resolver problemas mucho más complejos. Bien, y acá es donde yo quería llegar, sí, a lo que son las entidades primitivas para el desarrollo de algoritmos. Estos son elementos fundamentales que nosotros vamos a utilizar siempre, que se utilizan desde la programación básica hasta la programación mucho más avanzada, ¿sí? Que justamente van a formar elementos fundamentales dentro del algoritmo, porque, y acá se van a poner en juego lo que son las variables, ¿sí? Las variables, pero a las variables le vamos a empezar a llamar identificadores. ¿Sí? Porque una variable no hace más que una referencia, no hace más que una referencia a la posición de memoria donde vamos a guardar un determinado dato para utilizarlo a lo largo del algoritmo. Es el caso de cuando nosotros ingresamos, si es que ciertos datos sí o sí lo tenemos que almacenar en algún lugar, en este caso en la memoria, ¿sí? Pero ese espacio de memoria donde nosotros vamos a almacenar ese dato, sí o sí tiene que estar referenciado por nombre, para que cuando nosotros utilicemos dicho nombre, para hacer ya sea ciertas operaciones o para mostrar algún resultado, hagamos referencia a esa posición de memoria que va a tener almacenado, ¿sí? Ya sea un valor simple o el resultado de algún tipo de operación. ¿Sí? Bien, en este caso quiero volver a explicar, quiero que me confirmen si se entendió bien lo que era el tema de identificadores, si no lo vamos a repasar en un ratito, porque esto sí o sí tiene que quedar claro para que nosotros vamos a utilizarlo al momento de desarrollar algoritmos. A ver, los chicos que están presentes, ¿pudieron entender lo que era el tema de identificadores o qué eran los identificadores dentro del ámbito de la programación? Sí, Bien, bueno, Marabel, quiero que me explique por qué llamamos identificador una variable, sin leer la diapositiva. Eh, ¿Por qué le llamamos identificador a una variable? Pero no quiero que lea la diapositiva, quiero que me diga con sus propias palabras. le decimos Pregunta de identificador a una examen. variable. Le decimos identificador porque trata de identificar alguna parte o hacer referencia a alguna parte de la memoria, que no, donde almacenamos algo. Sí, sí, exactamente. Hacemos referencia principalmente al nombre de una variable, porque un identificador representa los datos de un programa en una posición de memoria específica. Por eso es que los identificadores son una secuencia de caracteres. Por ejemplo, ahora vamos a ir un ratito acá a la pizarrita. A ver, ¿se puede ver la pizarra? No, Ok, vamos a hacer una cosa. Bueno, dígame si ahí se puede. sí, ahora sí. Sí, Bien, que sea. bueno.
Todo lo que vemos en esta pizarrita yo después se lo voy a pasar, así no se preocupen. Solo cuando hacemos referencia a los identificadores, nos hacemos referencia a ciertos nombres que van a hacer referencia a una posición de memoria. Por ejemplo, la variable que nosotros más utilizamos es esta famosa N1. Por ejemplo, cuando queremos ingresar algún número, nosotros ya desde el vamos, yo creo que esa es la variable más típica. O también tenemos la variable, el nombre, num. Son como, son como nombres estándares que ya se han venido utilizando hace tiempo en lo que es el área de programación. Bueno, ahora vamos a ver a qué se referencia estos nombres principalmente. Fíjense, nosotros vamos a poder representar a la memoria, fíjense, a través de este gráfico. Fíjense que hagamos de cuenta que esto es la memoria. Fíjense que la memoria está compuesta por diferentes celdas. ¿Sí? Hagamos así como una cuadrícula. Cada celda representa una posición. ¿Sí? Representa una posición. Por ejemplo, esta posición, ¿sí?, tiene una representación. Supongamos que yo quiero almacenar un dato. Vamos que a mí me van a ingresar un dato, por ejemplo, el 23. Lo que hace la máquina es automáticamente, en este caso lo que es el sistema operativo, sabemos que el sistema operativo se encarga de controlar los dispositivos de entrada y de salida. ¿Sí? Porque todos los programas, cuando requieren alguna entrada de datos del exterior, sí o sí le mandan una solicitud al sistema operativo, el sistema operativo le evalúa y se comunica directamente con el hardware mandándole la instrucción de que se van a ingresar datos. Bueno, en este caso supongamos que ingresamos el 23. Este 23 se va a almacenar en esta pequeña dirección. ¿Sí? Fíjense. Pero bueno, ¿cómo hago yo para acceder a ese dato que yo tengo almacenado en la memoria? Bueno, directamente lo tengo que referenciar ese espacio de memoria con un nombre. Este nombre es N1. ¿Se entienden? Sí. Sí, Bien, perfecto. Entonces, si volvemos nosotros a la diapositiva, dice que los identificadores representan los datos de un programa. Está perfecto, es lo que es el claro ejemplo que vimos recién. ¿Sí? Son una secuencia de caracteres que sirven para identificarlos en la memoria de la computadora y ese mismo nombre o esa secuencia de caracteres me permite accederlo de forma directa. Por eso es que nosotros le colocamos el nombre a una variable. ¿Sí? Un identificador es un pequeño nombre, es un nombre, mejor dicho, una secuencia de caracteres. La n es un carácter, el 1 es un carácter, que la cual van a hacer referencia a una posición de memoria donde yo tengo almacenado un valor y que el cual ese valor yo lo voy a poder utilizar para realizar distintas operaciones. Supongamos que yo quiero hacer, vamos a poner otro ejemplo, por ejemplo, otro número. Vamos a ver acá, pongamos otro número. Pongamos, vamos a poner el 32. Pongamos al revés. Bien, fíjense que yo el 32 lo voy a almacenar acá, por ejemplo acá, en otra posición de memoria. Bueno,
Para acceder a YS32, fíjense que yo lo voy a acceder a través de, de esta secuencia de caracteres que se llama num. ¿Sí? Entonces yo, supónganse que quiero hacer una suma. Yo quiero hacer esto. Yo quiero hacer n1 más n2. Está perfecto. ¿Esto es correcto o es incorrecto? ¿Por qué? Perfecto. Muy bien. Está despierto, Maravilla. No está durmiendo. Bien. Perfecto. Yo quiero hacer eso. Yo quiero hacer esa suma. Internamente, la computadora va a hacer esto. Va a sumar. Supongamos, si lo queremos reemplazar los valores, 23, a ver, 23 más 32. Pero esto, le hago una pregunta, ¿es correcto? Sí, o sea, Sí, es correcto. sí. Pero, ¿qué falta? Yo puedo tener un valor, o sea, de la suma de estos dos valores, la cual están representados por N1 y num, sueltos por ahí, No, el resultado hay y que entonces asignarle otro valor. hay que asignarle otro valor, O sea, hay otro identificador, otro nombre al otro, procedimiento. exactamente, Gutiérrez. Tengo que asignarle la suma. Esto me obliga a mí a hacer esto. Supónganse, 3 igual a n1 más nu. Automáticamente nosotros cuando declaramos este identificador a lo largo de nuestro algoritmo, ya cuando vamos a ver el lenguaje de programación vamos a ver que siempre todas las variables se declaran al comienzo. Bueno, esto ustedes ya lo vieron, ya lo estuvieron trabajando lo que era en pseudocódigo, en el taller. Bueno, todas las variables siempre se declaran al comienzo. ¿Para qué? Para que cuando los software, ¿sí?, que nosotros vamos a utilizar para traducir, ¿sí?, todo nuestro código que nosotros hemos escrito en el lenguaje de programación, lo vaya a pasar al lenguaje de máquina, cuando tenga que identificar estos nombres, estos identificadores, directamente ya reserva un espacio de memoria para cada identificador, o sea, para cada valor que va a contener cada identificador, así sencillamente. Por eso es que siempre las variables, nosotros, cuando vamos a pseudocodear, siempre nosotros colocamos al comienzo, regularmente en la línea número 2, ponemos definir n1, n2, n3, ya sea como enteros, como lógicos, como caracteres, como reales. ¿Les explicaron por qué se declara el comienzo? ¿Les explicaron por qué se declara el comienzo de las variables o los identificadores? ¿Cómo que? Maravilla. ¿Sí o no? A ver, Gutiérrez. Nos dijo que teníamos que determinar esos valores porque tenían que cumplir una condición o tipo tenían que ser según como indicaba el ejercicio, pero no nos explicaron por qué se tenía que Bien, identificar, determinar primero. exactamente. Bueno, yo le voy a explicar el por qué. Cuando nosotros colocamos todas las variables al comienzo, al momento de ejecutar el programa, antes de que nosotros ingresemos los datos, ¿sí?, los datos que van a hacer referencia y que se va a almacenar en memoria, que van a estar referenciados por nuestros identificadores, ya el programa hace una reserva de espacios de memoria, ¿sí?, para directamente almacenar los valores. Pero esos espacios están determinados por el tipo de dato que nosotros le vamos a ingresar. En este caso, ustedes cuando definían, por ejemplo, definir N1, N2, N3 como entero, ese espacio de memoria está asignado para esperar solamente números enteros. ¿Sí? Si nosotros le colocamos reales, bueno,
está esperando números reales, como les dije en la clase anterior, los números reales abarcan los números naturales y los números enteros y los números decimales, ya con coma. ¿Sí? No, nosotros no podemos poner, por ejemplo, si hemos definido una variable con un tipo de dato como carácter, por ejemplo, que va a recibir una letra, no le podemos ingresar un número, ¿sí? Porque ese espacio de memoria está esperando un tipo de dato en específico. Esto es de acá a la China, es verdadero. ¿Sí? Desde la programación básica es que a ustedes se los prepara principalmente para que sepan armar un programa o armar correctamente un algoritmo formal. Es por eso que nosotros antes de ingresar los datos es que definimos las variables para que esas variables se le asigne un tipo de dato el cual va a recibir en ese espacio de memoria y además para que esos espacios de memoria ya se reserven para cuando yo tenga el ingreso. Yo no puedo definir una variable en medio del programa o en medio del algoritmo, porque es incorrecto, porque en vez de que el programa ejecute, ¿sí? Todo de una forma rápida, eficiente, va a perder el tiempo, ¿sí? En reservar otro espacio de memoria a mitad del programa en vez de seguir ejecutándolo. O sea que como que se le va a agregar una nueva tarea. ¿Sí? Pues supónganse que va a venir ejecutando el paso 1, el paso 2, el paso 3 y en el paso 4 yo tengo una definición de variable, va a tener que ir hasta la memoria, reservar ese espacio, mejor dicho, hacer una llamada al sistema operativo para que se asigne otro espacio de memoria, después volver, ¿sí? Y seguir ejecutando los demás. Es por eso que por buenas prácticas de programación y por convenciones con las cuales nosotros los programadores trabajamos, es siempre con eso, que todas las variables se definen al comienzo, para que cuando se vaya a ejecutar el programa no tenga que tener que hacer una tarea extra, una llamada al sistema operativo para que se agregue otro espacio en memoria. Ahora sí se los puedo perdonar, pero ya cuando nosotros estemos trabajando con un lenguaje de programación sobre nuestra máquina física, es como que ya van a ver la diferencia de lo lento que se pone porque está haciendo otra tarea de asignación de espacio, ¿sí? En la memoria. ¿Se entiende o no? Sí. Sí, sí. Bien. Volvamos entonces a este caso. Nosotros cuando por ejemplo, a estos datos los tenemos que procesar, forma parte del proceso, de la estructura de nuestro algoritmo. Recordemos que nuestro algoritmo, ¿sí? Tiene una entrada, un proceso y una salida. ¿Sí? Todo esto va a estar interconectado. ¿Sí? Hagamos la flechita, disculpen los propios dibujos, pero bueno, es lo que hay. Nosotros para seguir esa estructura, fíjense que nosotros tenemos algunas veces que hacer tareas antes que la entrada. Es el caso justamente de la asignación de los espacios de memoria para los datos que van a ingresar, en este caso utilizando variables. Por eso que nosotros, como primer paso, ¿sí? Por ejemplo, la estructura formal o correcta de un algoritmo, lo podemos ver de esa forma. Como paso número 1, como primer paso, ¿sí? La definición de variables. De identificadores vamos a poner, pues ya vamos a ver los tipos.
¿sí? La definición de los identificadores. Otra cosa, como segundo paso, a ver, si ustedes son curiosos, ¿qué vendría yo, por ejemplo, si tengo que utilizar los elementos, por ejemplo, de contador y o algún sumador o algún tipo de esa variable? ¿Qué paso sería? Yo, por ejemplo, lo que es la asignación de un valor para un contador, se lo tendré que poner antes de la entrada, después de la entrada, en el proceso o en la salida. Antes de la entrada, ¿por qué? Exactamente. O sea que ya, por ejemplo, yo en la primera línea, por ejemplo, si quiero asignar un contador, por ejemplo, la variable cont, ¿sí? La variable cont. Pongámoslo ahí con algún colorcito. Pongamos en rojo. La variable cont. Yo a la variable cont no le puedo poner un valor en el medio, por ejemplo, del bucle. O sea, inicializarlo en medio del bucle. Porque primero, que me estoy cumpliendo con las reglas que tiene que seguir un contador. Sabemos que un contador, bueno, principalmente se lo define, si nosotros lo queremos ver del lado del pseudocódigo, se lo define, ¿sí? ¿Qué tipo de valor va a tener? Por ejemplo, el contador siempre suele tener un número enteros, ¿sí? Después, ¿qué tendría que yo hacer con ese contador? ¿O qué tendría que hacer? Asignarle un valor, Actualizarlo. ¿no? Asignar un valor, muy bien, Carrillo. Después viene la asignación de contadores y o acumuladores. En el caso de utilizarlos, no está de más aclararlo, ¿verdad? No está de más aclararlo esto en caso de que utilicemos un contador, ¿sí? O un acumulador, lo vamos a tener que sí o sí asignarle asignación de valor a contadores y acumuladores, en caso de utilizarlo. O sea que yo, si tengo que utilizar un contador, primero lo defino, después le asigno un valor a esa posición de memoria a la cual me está haciendo referencia mi variable cont, ¿sí? O sea que, supongamos, yo voy a utilizar el cont, sigamos con el ejemplo, pues yo acá tengo que, por ejemplo, hacer esto. Cont igual a ¿cuánto? A 0. 0. Igual a 0. O sea, ¿qué es lo que se está haciendo internamente en la computadora? En la computadora se realizó esto, fíjense. Ya definí, ahora vamos a ordenar un poquitito. O sea, yo en mi primer paso ya definí el identificador cont. ¿Sí? Que va a ser mi identificador, del cual va a ser referente a una posición de memoria, que va a contener los datos de mi contador. Lo que se hace internamente es hacer esto. Ahí. Esto es el paso número 1. El paso número 2 hace lo siguiente. ¿Qué hace esto? En el paso número 2 se asigna un valor hacia esa posición de memoria, la cual no se referencia ni identificador con. ¿Se entiende? Lo que pasa internamente en la computadora. A una posición de memoria, ¿sí? Se le asigna un nombre. Ese nombre es cont. Y adentro de esa posición de memoria, dentro de esa cajita, porque podríamos verlo, si queremos verlo de forma analógica, como le expliqué, cada posición de memoria, fíjense que parece una cajita. Bueno, yo en esa cajita, sí le voy poniendo valores.
Pero ¿qué pasa? Y ustedes me dirán, profe, pero bueno, todos los valores que va tomando contador en el ciclo van quedando dentro de esa cajita, y la respuesta es no. Cuando nosotros le asignamos, supongamos ya en el medio del contador hacemos cont igual a cont más 1, que justamente lo que hace es sumar el valor del contador original y le incrementa 1, lo que pasa es esto internamente en la memoria. Pongamos, a ver. Lo que pasa internamente en la memoria es esto. Se borra dicho valor y toma otro. Y así sucesivamente, supongamos que estamos encontrando todos los pares. Bueno, cuando encontró uno, se cambia uno. Después se borra porque justamente se va a incrementar uno al valor original que tenía con, y va a aparecer 2. Y así puede aparecer 3. Y después 4. Y después 5. Y bueno, hasta que ya llega al infinito. Supongamos que hayamos encontrado 5 contadores. Y con esa posición de memoria, fíjense que cuando nosotros vamos a querer mostrar, supongamos, el valor al cual hace referencia con después de haber hecho todo el proceso, bueno, nosotros llamamos en la salida con, y lo que hace es interpretar, ¿sí?, la computadora, y va a buscar en la memoria el valor de con para mostrarlo por pantalla. Y el valor que va a mostrar es el último valor que tomó con. En este caso, supongamos que se han encontrado 5 pares. Bueno, se va a mostrar el número 5. ¿Se entiende o no? Sí. Sí. ¿Hay alguien que no entienda? ¿Hay alguien que tenga dudas, consultas? Bien. Estoy leyendo el chat. Don Silvestre, don Torres, ¿pudieron entender bien? Cualquier cosa lo estoy leyendo por el chat. Bien, buenísimo. Esta teoría, por eso les digo, chicos, que esta teoría es fundamental, porque a la vez aprendemos justamente las reglas en el cual nosotros tenemos que plantear los algoritmos formales, pero a la vez también vamos entendiendo cómo trabaja internamente la computadora cuando se tiene que hacer una asignación de un valor, cuando se incrementa otro valor. Fíjense cómo se va cambiando, se va borrando ese valor que justamente tomó esa posición de memoria cuando se incrementó, por ejemplo. Y todo eso tiene que pasar en el proceso del algoritmo. En el proceso del algoritmo, todo eso, esas posiciones de memoria van cambiando. Y al cambiarse a estos identificadores, vamos a ver con otro color, a estos identificadores, ¿cómo los vamos a llamar? Porque fíjense lo que hacen, cambian. Variables. Se van a llamar variables. ¿Se entienden por qué se llaman variables? Porque en el proceso del algoritmo pueden cambiar, pueden tomar valores. Pueden tomar valores en el cual esos valores, supongamos que los datos que ingresamos, van a cambiar. Y volvamos acá al caso, justamente no quería dejar de explicar lo otro, para que podamos entender bien lo que pasa aquí en este caso, cuando justamente tenemos que hacer la transformación. Bueno, en otra posición de memoria, pongamos acá, vamos a tener res. Bueno, res va a ser referencia a otra posición de memoria. Pero ¿qué va a contener esa posición de memoria? El resultado de sumar los valores a los cuales hacen referencia N1 y NUM. En este caso, esa posición de memoria, ¿qué valor va a tomar? ¿55? 55.
Perfecto. O sea que cuando nosotros invoquemos en nuestra instrucción de salida la variable res, lo que va a mostrar, ¿qué valor es? ¿Va a mostrar 23, va a mostrar 32 o va a mostrar 55? 55. Va a mostrar 55 exactamente. Porque fíjense que en mi proceso, a esta variable res, se le asigna un valor. El valor, sí, la cual hace referencia a n1, que es 32, y num, que es, perdón, n1 hace referencia a 23, y num hace referencia a 32. Y el resultado de estos dos se va a almacenar en otra posición de memoria, y esa posición de memoria va a estar referenciada con res. O sea que cuando nosotros en nuestro programa invoquemos a res, lo que va a pasar es que vamos a invocar, podríamos decirlo imaginariamente, el 55 para poder operar. ¿Se entiende hasta ahora o no? ¿Les Sí. parece fácil? ¿Les parece Sí, difícil? y ahí está. Y es cuestión de agarrarle la mano, es cuestión de agarrarle la mano, es cuestión de comprender, después ya le voy a compartir la teoría, en la cual ustedes van a poder profundizar un poquitito más. Pero internamente, chicos, esto es lo que pasa dentro de la computadora cuando trabajamos nosotros con los identificadores. Y los identificadores no son más que nombres que se les asignan a determinadas posiciones de memoria que van a almacenar un dato. Obviamente que sabemos, yo podría decir que esta memoria es la memoria secundaria. Esta simulación de memoria que yo graficaría es la memoria secundaria o primaria. Secundaria. Secundaria. Primero vamos a la definición, a ver, ¿qué es una memoria primaria y qué es una memoria secundaria? La memoria primaria puede ser la que almacena todos los datos permanentemente. La memoria primaria es la memoria que almacena todos los datos de forma permanente. ¿Están seguros? No. ¿Y por qué entonces dicen eso? A ver, la memoria primaria es el procesador. No, no puedo. Y Antonio lo procesador con Biblia. Cuéntele a Vila. Profe, creo que Acá, la, acá al la lado, acá al memoria, lado, acá al lado mío está Vila, ¿no? Está escuchando todo. profe, puede ser que la memoria primaria puede ser donde los datos se almacenan, no temporalmente puede ser, o acabo de decir lo Exactamente, mismo, ¿sí? ¿sí? Es donde los datos se almacenan justamente de forma temporaria, porque esa memoria Vamos, es volátil. Entonces, ¿a qué memoria me estoy refiriendo? La memoria RAM. muy bien, Marabel. Exactamente. Muy bien, Marabelli. Yo creo que Marabelli va a tener 10. Claro, chicos, la memoria RAM. Esto que yo representé acá es un banco de memoria. Es una matriz. Y en esta matriz es donde van a estar las celdas. ¿Vieron los chips que están encima de la memoria? Esos circuitos integrados. Bueno, exactamente. Eso, este dibujito es lo que contiene internamente. Eso se llaman bancos de memoria. ¿Sí? Y esos bancos de memoria, ahí es donde verdaderamente se guardan datos. Que está compuesto. Cada celdita, porque esto se llama celda,
Cada celda está compuesta por un transistor y un capacitor. El, el transistor vendría a ser como la puertita que se abre y que se cierra para la salida y para la entrada de los datos. ¿Sí? Los datos que van hacia el procesador o los datos que entran de la computadora se almacenan ahí. ¿Sí? Se almacenan en esa celdita. Y está compuesto por un capacitor, que el capacitor, sabemos que un capacitor electrolítico es como una pequeña pilita que guarda energía. Bueno, sabemos que internamente la computadora trabaja con pulsos eléctricos, obviamente discretos, que representan el 0 y el 1. El 1, un voltaje mayor, y el 0, un voltaje mínimo, casi nulo, pero casi. Porque si fuera nulo, la computadora interpreta como falta de energía. Pero esto no tiene que ser así. La computadora tiene que identificar que eso tiene energía, pero una energía mínima, casi nula. ¿Sí? Y bueno, ese capacitor es el que se encarga de almacenar. Ahí se almacenan los datos. Obviamente para después ser requeridos. Una vez que son requeridos, la computadora manda una instrucción, se buscan esos datos, se los llevan al procesador, procesa, después vuelven al RAM y están listos para mostrarse. Eso es lo que trabaja, así trabaja internamente la memoria RAM. Cuando hacemos referencia a la memoria secundaria, estamos haciendo referencia al disco. ¿Sí? Y bueno, sabemos que hoy también que los discos de estado sólido tienen chips igual que las memorias RAM. ¿Sí? Pero no tenemos que desvariar porque cumplen funciones completamente diferentes. ¿Sí? ¿Entiendes? Sí, Sí, Sí. Perfecto. ¿Alguien está grabando la clase? yo no. 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 ¿Quién es yo? Bien, buenísimo, Marabelli, le agradezco, porque yo me había olvidado de poner a grabar. Eh, Después me la comparte en una carpeta de Drive. Bien, entonces, lo que vimos hasta acá son variables. Fíjense que su valor puede cambiar a lo largo de la ejecución de nuestro algoritmo. Ahora vamos a ver otro tipo de identificador y nos vamos a ir inmediatamente a la diapositiva para leer. ¿Sí? Fíjense que ya trabajamos con una. ¿Sí? Ya trabajamos con una y bueno, vamos a ver otra. Otro tipo de identificador, el constante, cuyo valor no va a ser modificado ni alterado durante la ejecución del algoritmo. O sea que si yo le asigno un valor, ¿sí? En el segundo paso, después que defino el identificador, ese valor no tiene que cambiar a lo largo, ¿sí? A lo largo y ancho de nuestro algoritmo. ¿Sí? Por eso es constante. Se mantiene constante, podríamos decirlo que es un valor fijo. ¿Sí? Justamente hay pocos casos en el cual nosotros podemos utilizar una constante. Lo que nosotros podemos hacer es utilizar un identificador, por ejemplo, para pi. ¿Sí? Pi yo creo que es uno de los pocos valores que nosotros podemos asignar a una variable constante, y que no va a cambiar. ¿Sí? O por ejemplo, cuando nosotros ponemos, fíjense acá, vamos a este ejemplo, ¿sí? ¿Se puede ver mejor? Sí, sí, Bien. Supongamos a esto, fíjense que la variable área va a hacer referencia a una operación, se le está asignando el resultado de una operación, en este caso base por altura sobre 2. En el caso del 2 es constante, fíjense que
que si yo llego a poner esta operación en el medio de nuestro algoritmo y al final, se va a seguir dividiendo por 2. Por eso también se les llaman valores, a estos valores que están sueltos por ahí, se los llama constantes, porque siempre se va a multiplicar o se va a dividir o se va a sumar por eso. No va a cambiar. No es que porque yo lo ponga al comienzo en el medio del algoritmo y después lo ponga al final, no es que este 2 va a cambiar por un 3 o por un 4 o por un 5, no. Va a seguir siendo 2, se va a seguir dividiendo la base por la altura, dividido 2. Por eso también a los valores que nosotros ponemos sueltos, en el caso de que por ahí queramos sacar algún porcentaje, vieron que siempre se pone el 100 multiplicado por el número multiplicado por el porcentaje y después eso se lo divide entre 100. Bueno, esos valores son, son constantes, porque no van a cambiar. Siempre se va a dividir o se va a multiplicar, sea por, por 25, por 2,5, en el caso de que queramos sacar el 2,5% de ciertos valores, bueno, siempre se lo va a tener que multiplicar por 2,5 y después dividirlo por 100. Entonces, esos también son valores constantes que no cambian. ¿Sí? ¿Se entiende? Este es el caso de las operaciones. ¿Sí? ¿Estamos claros? Sí, 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 sí. Bien, perfecto. Al único que no lo escuché es a López. Se durmió López. No, no, acá estoy, profe, sí entiendo, todo bien. estás Bien. jugando. Está jugando, sí, seguramente. No, no, profe, estoy entendiendo todo, usted tranquilo. Buenísimo, buenísimo. Bueno, tipo de variable. Bueno, esto ya lo vi en la clase anterior. ¿Sí? Según el contenido, el tipo de dato al cual van a hacer referencia. Que van a ser numéricos, los números enteros, los números reales. Los números reales, acuérdense que abarcan los números enteros, los números naturales y los números flotantes o con coma, también se les dice. ¿Sí? Pero va a haber veces que nosotros vamos a tener que utilizar solo naturales o solo enteros, y cuando me dice cualquier tipo de dato, podemos utilizar los reales tranquilamente, porque justamente a un real yo le puedo asignar un número entero. ¿Por qué? Porque los reales forman también parte de ese grupo. ¿Sí? Después tenemos los valores lógicos. Los valores lógicos que son verdaderos o falsos. ¿Sí? En este caso nos remontemos muchísimo a lo que es álgebra de Boole para hablar de valores lógicos o booleanos, también se le dice. Recuerden que el verdadero hace referencia a 1 y el falso hace referencia al 0. Después, otro tipo de contenido que puede contener una variable, o mejor dicho, hacer referencia a una variable, es un carácter, solamente un carácter, que puede ser un carácter textual como un carácter numérico. Pero si yo estoy diciendo alfanumérico, sí o sí tiene que ir entre comillas. Acá se puede variar un poquito. A un carácter también se le puede colocar, por ejemplo, entre comillas simples o entre comillas dobles. Pero bueno, por convención y por buenas prácticas de programación, se le coloca, ¿sí? Comillas simples, ¿sí? En caso ya cuando vamos a hablar de cadena de caracteres, cuando ya vemos un carácter al lado de otro, el caso de las palabras o de los números largos, pero quiero acá marcar una diferencia. Numérico es solamente el número. Fíjense que no tiene ninguna comilla ni nada que se le parezca, ¿no? Cuando decimos alfanuméricos es cuando hablamos ya de valores textuales. Eso ya lo vamos a ver cuando lleguemos a los tipos de datos. Pero fíjense que a una cadena de caracteres, por convención, ¿sí? Nosotros podemos encasillarla, podemos decirle, entre comillas dobles. Y principalmente se lo utiliza para diferenciar del uno del otro, porque lo que son caracteres hablamos de valores simples. Además hablamos de un carácter. Pero cuando hablamos de una cadena de caracteres ya estamos haciendo referencia a un conjunto de caracteres que está compuesto y que forma una palabra
con letras o con números, ¿sí? Ya hablamos de un conjunto de caracteres. Por eso se le coloca en comilla doble. ¿Sí? Y después tenemos los tipos de variables por el uso, según el uso que nosotros lo vamos a dar. En este caso de trabajo, es el caso de la variable res que nosotros habíamos visto en la pizarra. Se le almacenan valores operacionales, a valores que están siendo operados. ¿Sí? Siempre lo vamos a utilizar a las variables de trabajo para asignar valores de ciertas operaciones que nosotros hagamos. ¿Sí? Y después tenemos, bueno, los contadores, que almacenan solamente números enteros, pero que en ciertos casos también vamos a poder almacenar eh, valores reales, incluidos los con coma, pero es muy raro el caso que yo les pida, a menos que los quiera torturar, pero no es la idea. Fíjense que solamente se lo utilizan los bucles, que durante el proceso se puede incrementar, ¿sí? Dicho valor que se le asigna. En este caso, mayormente, siempre es con un cero, los contadores y los acumuladores acumulan valores, ¿sí? Pero en el caso de los acumuladores, vieron que nosotros podemos asignarle también un cero. Aguanten un ratito, chicos. Ahora sí, le pido mis disculpas. Pero fíjense que, como yo les decía, a los acumuladores, fíjense que nosotros podemos acumular valores haciendo una suma sucesiva de valores. Pero también podemos hacer el producto. O sea que, ¿qué pasa si yo quiero hacer, por ejemplo, un acumulador? Sí, en 10 minutos se termina la clase. Sí, vamos a volver a entrar al mismo link. A ver, no, vamos a volver a entrar en un link diferente. Un acumulador, acum, por ejemplo, acum suma, ¿en qué valor yo lo tendré que inicializar para que no me modifique el valor, los otros valores? Que yo le voy a En ingresar. cero. 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 Bien, ¿y qué pasa si yo lo inicializo en 1? Empezaría a contar desde 1 y no desde 0. Empezaría a contar. Sería la suma de los total de las variables más 1. O sea que no sería igual. 12 no sería Exactamente. exacto. Tal cual, estoy completamente de acuerdo. Porque fíjense, se acuerdan que pues, si nosotros hablamos matemáticamente, como hablamos cotidianamente, el neutro de la suma es el cero. Y si yo quisiera hacer el producto, ¿lo inicializo en 1 o en 0? En 1. En 1. Porque el elemento neutro del producto es el 1. Fíjense, pero en el caso de álgebra de Boole, ¿cómo se desvirtúa todo? Porque en el caso de la suma, el elemento neutro es el 1, y en el caso del producto, ¿cuál era?
O es al revés. ¿Cuál Eh, es el elemento neutro de la suma y cuál es el elemento neutro del producto? En el álgebra de Boole, el elemento neutro de la suma es cero, porque no afecta en nada. Y el del Ajá, producto también nulo, porque no afecta en nada. perfecto. ¿Estamos claros hasta acá entonces o no? Sí, Sí, Perfecto. ¿Se entiende por qué yo a un acumulador me puede acumular valores a través de una suma sucesiva o también me puede acumular valores a través de un producto? O sea, multiplicando sucesivamente los productos. Bien, ya se finaliza la llamada, ya les paso el nuevo link, estén atentos, voy a finalizar la llamada. Bueno, ¿me pueden escuchar? sí. Perfecto. Sí, Bueno, entonces, visto el tema de identificadores, lo que es variables, constantes, tipos de variables, está completamente visto, ¿sí? Está bueno que hagamos un repaso porque así entramos en contexto en lo último que vimos. Esto fue lo último que vimos, entonces
Hoy arrancamos con tipos de datos. Nosotros cuando hablamos de datos, hablamos de información, pero una información, podríamos decir, inconclusa, sin contexto, crudo, que después del proceso podemos obtener una información que va a permitir tomar todo tipo de decisiones. Es precisamente lo que se busca con el algoritmo. Que un algoritmo tenga entradas de datos, esos datos sean procesados y luego sean mostrados a un usuario indeterminado. Estos tipos de datos definen la naturaleza del conjunto de valores que se puede almacenar en una posición de memoria que está referenciada por una variable, por el nombre de una variable. ¿Sí? Nosotros vamos a tener los tipos de datos simples, que no tienen estructura. Hablamos de datos unitarios, primero y principal. Son individuales, no están compuestos de nada. Es así el caso que de los datos que nosotros ya vimos, ¿sí? En la diapositiva anterior, fíjense que son los números enteros. Vamos un ratito a la pizarra. Vamos a bajar un poquito, acá vamos a poner tipo de datos. Este tipo de datos los vamos a tener a los tipos de datos sin estructura. Los simples. Y vamos a tener los numéricos, que abarcan los naturales, que sabemos que los naturales solo enteros positivos, los enteros, que son los sin positivos y negativos, sin coma. Y después vamos a tener los reales, que abarcan los naturales, enteros, y los números con coma, o flotantes. ¿Se entiende? Sí, Sí, Un poquito más grande. ¿Sí? Después vamos a tener los booleanos, que son verdadero, está representado por el 1 en binario, y los falsos. Mayormente, esto se los utiliza en condiciones, en los condicionales del sí, y en las expresiones. En las expresiones aritmético-lógicas, que ya lo vamos a ver cuando lleguemos a lo que es el tema de operaciones. Es muy bonito el tema. Rompe la cabeza, pero es muy bonito.
Y por último vamos a tener los caracteres. Los caracteres textuales, principalmente. ¿Sí? Que como ya sabemos cómo van los caracteres. Entre comillas. Entre comillas simple o doble. Simple, sí, un solo carácter. Entre comillas simple. Puedo poner yo de esta forma. ¿Esto es lo mismo que eso? Esto puede ser igual a esto. No, Obviamente, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Tienen que ser porque iguales en realidad. no lo estaría, ¿cómo le digo? Pero Estaría asignando un identificador diferente por cada uno para los distintos. Recuerden, chicos, los datos son los valores al cual hacen referencia las variables, no son las variables. Los datos son los datos que nosotros, vale la redundancia, estos datos son los que nosotros ingresamos al algoritmo, no son las variables. Tengan en cuenta eso y tenganlo en claro, ¿no? Pregunta de examen. ¿Una variable es igual a un dato? No, ¿Por qué? una variable haría referencia a un dato. Bien, muy bien, Gutiérrez. Bueno, esto es lo que nosotros estamos viendo, son los datos. Y el cual nosotros estamos viendo acá los tipos de datos que vamos a ver nosotros en programación. Esto es un dato, es un carácter, que una variable también puede hacer referencia a un carácter. Pero yo lo que le estoy preguntando, definir, ingresar un carácter de esta manera, ¿es lo mismo que esta? no, ¿Por qué? porque cuando ingresamos el dato está en mayúscula, digamos, y en la salida no es lo mismo, porque está en minúscula. Y no es el mismo dato ingresado que el mismo dato que está saliendo, creería yo. Uh-huh. Entonces, en conclusión, una mayúscula es igual a una minúscula. Se representan de la misma forma. No, Ajá. ¿Escucharon hablar del código ASCII? no, No, No. Bueno. El código ASCII, ¿sí? Es una codificación de cada carácter. Cada carácter tiene su propio código ASCII. Y me gustaría que lo veamos. Vámonos un ratito acá al navegador y pongamos código ASCII. Fíjense, una variable, mejor, perdón, me quedé con nombre de variable. ¿Se puede ver o tengo que acercar un poquitito más la pantalla? se ve, yo veo. Ahí, se puede ver mejor, ¿verdad? Bueno, Sí, sí, fíjense que el código de la A mayúscula es distinto a la A minúscula. Por lo tanto, para la computadora, la A mayúscula no es lo mismo que una A minúscula. Porque llevan diferente codificación, llevan un patrón de bits diferente. ¿Sabían eso? Bueno, hoy se llevan una nueva información. ¿Y cómo hago yo para determinar cuál es el patrón de A mayúscula y cuál es el patrón de B minúscula? Bueno, sencillamente nos venimos acá. Nos vamos a nuestra pizarrita. Vamos a nuestra pizarrita y hagamos acá hagamos acá un paréntesis. Acá vamos a poner
cuál era el código de la A mayúscula? $65. 65. Muy bien. Nosotros a ese 65 tenemos que transformarlo a binario. ¿Cómo transformamos a binario? De esta forma. Vamos a hacer esto. Vamos a dividir el 65 entre 2. Entre dos, que no. Exactamente. 65 dividido entre 2. ¿Cuánto es 65 entre 2? Pero lo primero que tengo que hacer es tomar el 6 y poner 3. 3 por 2, 6. al 6 0. bajo el 5. 2 por 2. De 2 por 2. Al 5, Tiro. 1. A este 32 lo tengo que volver a dividir entre 2. ¿Cuánto sería? 2 por 1. Ujú. 2. 2 por 1, 2. Al 3, 1. 1. Bajo el 2. Bajo el 2. Y ahora 2 por 6. 12 y al. y a este 16 de nuevo por 2. O sea, porque lo puedo seguir dividiendo. Ahora, ¿de cuánto es? Sí, de 8. Marabelli no sabe las tablas. De 8. Ya contaba Soria. Claro, habla con solo el 1. No, profe. Ahora, 8 dividido 2, que no. De 4. 2 por 4. 8. al 8, 0. 0. ¿Puedo seguir dividiendo el 4? Sí. Sí. Bien. De 2. 0 el colmo, Marabelli, ¿no? 2 por 2, 4. El 4, 0. ¿Puedo seguir dividiendo? Sí. Y a este, ¿cuánto le pongo? 0. 0. Normalmente los caracteres están compuestos por 8 bits. ¿Y cuánto es 8 bits? ¿Un qué? ¿Nunca han visto unidades de medida? Un byte. Un byte. Un La byte. pandemia. Ah, todo es Exactamente. Marabelli. No, dejen de ponerme excusa a la pandemia. Es un byte. Normalmente los caracteres hoy están representados por 8 bits. ¿Sí? Lo que va a formar un byte. Cada carácter pesa un byte, el cual es una estructura de 8 bits. ¿Y cómo hacemos nosotros para saber cuál es el patrón de bits de la A mayúscula? Bueno, yo tengo que empezar a tomar acá. Fíjense. Tengo que tomar del último al primero. O sea que, ¿cuántos restos tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pero yo dije que cada carácter tenía 8. Bueno, acá voy a anteponer un 0, que va a ser del dígito número 8, y empiezo a contar. El 1, 0, 0, 0, porque voy siguiendo del último hacia el primer resto. Tengo que tomar los restos. 1, 0, 0, 0, ya están los 3 ceros, 0, 0, 1. Y así se codifica la A mayúscula. Ese es el patrón de la A mayúscula.
¿Se entiende? Sí, sí se entiende. Sí, sí. Bien. Así se trabaja, chicos. ¿Se entiende o no? Sí. Bien. Perfecto. Esperen, voy a hacer una cosa un ratito, aguántenme. Shh, cállese, compañero. Le voy a contar a Vila, compañero. ¿Ah? ¿Me pueden escuchar o no? Ahora. Sí, sí, sí. Sí se escucha. Ahora sí, profe. Sí, profe. Perfecto. Bien, ya seguimos, aguántenme un ratito. Ahora. Bueno, como sigamos viendo, vieron que así se codifica el carácter de A mayúscula. Ahora vamos a ver, y acá vamos a tomar el próximo valor, que es 97, el cual es el código de la letra A minúscula. Si ustedes son curiosos y se fijan, las letras mayúsculas son distintas a las minúsculas. ¿Por qué? Porque tienen un código, ese código ASCII, el código de intercambio, distinto. O sea que la A mayúscula se representa diferente que la A minúscula. ¿Sí? Vamos a ver el caso.